También nos acompaña don Joseph Humir. Es un experto en seguridad global y amenazas transnacionales a la paz. Es un estudioso del terrorismo y el crimen organizado. Ha sido convocada varias veces por el Congreso americano y otros parlamentos de Europa y el área andina para reportar sobre la situación global. Participa regularmente como analista en Univisión, Telemundo, CNN en español y CNN Internacional. Ha publicado artículos en varios periódicos y tiene un libro sobre la penetración iraní en América Latina y una monografía sobre lo que revela el asesinato de Nisman en Argentina. Es director ejecutivo del Centro por una Sociedad Libre y Segura en Washington, D.C. Okay. Bueno, antes que todo, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, le agradezco a Roberto, a José, a Raúl por la invitación. Un gran gusto estar con ustedes. Veo una comunidad muy distinguida que han podido reunir. Es un placer. Para mí siempre es un placer para mí poder hablar con bolivianos. Si no saben, por si acaso que no saben, mis padres son de Bolivia y para mí siempre ha sido un orgullo poder ir a Bolivia, a visitar Bolivia, hablar con bolivianos. Es un placer también estar con mi querido amigo, el embajador Aparicio, que ha hecho un excelente trabajo aquí en Washington, realmente en un clima que es difícil, pero lo ha podido empujar. Yo creo que hay que reconocer también ese trabajo, embajador, por todo lo que has hecho para Bolivia y también con la relación con Estados Unidos. Profesor Gamarra, que no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero he leído sus trabajos, entonces siento que lo conozco. Entonces, un gran gusto. Y yo creo que las elecciones de Estados Unidos se puede definir en 3 palabras. Y les quiero dejar estas 3 palabras para que lo tengan en su mente mientras doy un poco de mis pensamientos. Proceso, proyecciones y polarización. Los 3 P's. Eso ha definido estas elecciones que son evidentemente históricas. O sea, más gente ha salido a votar que nunca. En mi país, yo creo que tienes que ir casi más que 100 años para ver tanto porcentaje de la población del voto útil, de voto electoral, ha podido salir a votar. Pero lo que dijo el embajador, yo creo que es muy cierto en el aspecto de que había sorpresas. Y yo creo que esas sorpresas van por 2 lados, ¿no? Muchos de mis amigos en el mundo, yo manejo una red internacional y muchos de mis amigos en diferentes países me llaman y dicen, Joseph, ¿quién ganó? Y mi respuesta es, depende a quién preguntas. ¿No? Porque si preguntas a, obviamente, gente que votó por el vicepresidente Joe Biden, van a decir que él ganó y hay proyecciones para respaldarse en esta posición. Si preguntas a gente que votó por Donald Trump o que tiene más afinidad al presidente, van a decir que él, no creo que nadie va a decir que él ganó, pero va a decir que él sigue un proceso, tiene un camino a la victoria y van a basarse en los juicios, van a basarse en los reconteos. La verdad es que, si me preguntas a mí, no se ha definido todavía. Las proyecciones son para el Joe Biden, que sea el presidente electo de 46 presidentes de Estados Unidos. Eso creo que es muy cierto. La prensa ha sido algunos más responsables que otros, porque la forma de decirlo no es que Joe Biden es el presidente electo, es proyectado a ser el presidente electo, porque todos los análisis son basados en proyecciones. Históricamente, en Estados Unidos hay 2 formas de ganar una elección. Y la forma más común e histórica es de que las proyecciones que normalmente vienen de la prensa, porque tienen lo que se llama su mesa de conteo, donde hacen estadística y ven quién tiene la posibilidad mayor de ganar, mayormente proyectan un ganador, los resultados se saben más o menos proyectado, y el perdedor cede, reconoce y llama a su rival y le felicita, y bueno, se cierra la cosa. Cuando el candidato cede, se pierde, o sea, ya se cerró, no importa de la certificación de los estados independientes. Pero si no hay eso, que no ha habido en este momento, entonces va a los estados. Los estados tienen que certificar el resultado, certificar el conteo. Y hay fechas para eso, para ver, no pueden tomar todo su tiempo. Algunos han hecho comentarios de que esos han sido los más lentos conteos que hemos tenido, pero yo creo que hay también muchos votos, ha sido más votos que la historia. También por el año que estamos todos, 2020 es un año, creo que este es el año más irregular que, bueno, por lo menos que yo he vivido en mis pocos años. Y entonces hay mucho voto por correo, entonces hay muchas cosas que han tomado más largo este proceso que lo normal. Pero dentro de ahí, déjame entrar en los escenarios, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios?
Mira, hay 6 estados que todavía están en cuestión. Yo creo que no podemos apresurar qué va a pasar. Podemos proyectar y cualquier persona puede hacer su proyección y hay que respetar las opiniones de todos. Pero para certificar esos resultados tenemos que esperar el proceso. Esto ya no se trata, por lo menos para mí, que gane Joe Biden o que gane Donald Trump. Eso es de lo menos en este momento. Lo que estamos jugando ahora es el Estado de Derecho y el proceso de la confianza del voto de los americanos. Yo creo que es muy importante que este proceso se termine, que lo vemos hasta el final y quien sea el ganador es el 46 presidente de Estados Unidos y todos tienen que respetar ese resultado. El proceso ahorita hay 6 estados, como estaba diciendo, hay 2 que ya están bajo reconteo. En realidad son 4 estados que tienen menos de 1% de diferencia. 3 de esos estados tienen menos de 15,000 votos de diferencia. Hay 4 casos legales, procesos legales, juicios que se han metido por diferentes acusaciones de irregularidades hasta acusaciones de fraude. Y déjame hablar un poco de eso porque hoy en día, por ejemplo, para mí yo prácticamente apago la televisión y apago las redes en este momento porque hay mucha desinformación, demasiada desinformación. Para que yo juegue detective y tratar de analizar cuál es realmente fraude, qué no es fraude, o yo podía perder todo mi tiempo haciendo eso y no tener ninguna diferencia porque no tengo, bueno, para empezar no es mi trabajo y segundo, no tengo todas las herramientas a mi disponibilidad para saber qué realmente es fraude o no. Eso es el trabajo de los abogados. Eso es el trabajo de los abogados. Ese es el trabajo de la corte. Mucho en el público, en la prensa, han dicho que, bueno, muestran las evidencias. Yo lo veo un poco prematuro, porque las evidencias no van a la prensa. Las evidencias van a la corte. Más bien, ningún abogado va a entregar todas sus evidencias al público antes que los fiscales y los abogados han podido revisarlo. Eso puede desmantelar el caso por sí. Ahora, los casos también tienen fechas para que los cortes lo puedan revisar y emitir. Y en algunos casos, las evidencias no eran suficiente fuerte y cortes lo han rechazado. Otros casos lo han aceptado. Hay otro caso judicial que no tiene que ver con fraude. Y eso creo que se ha desaparecido un poco con toda la desinformación que está pasando. Hay un aspecto, y esto creo que a lo mejor esto va a definir la elección. Hay un aspecto constitucional sobre estas elecciones. Y este debate ya empezó antes del día de la votación. Yo sé que nuestro sistema en Estados Unidos es muy confuso para medio mundo porque no tenemos un voto popular. O sea, no se hace como la mayoría del mundo donde hay un tribunal, un voto popular y se certifica un resultado. Aquí lo hace bajo el sistema federal y los votos de los estados con un colegio electoral. Todos sabemos el número 270 es el número que tienes que llegar para declararse ganador. Ahora, lo que hay en Estados Unidos, esto es basado en la Constitución de Estados Unidos y esto es el debate constitucional, porque el 14 enmienda de la Constitución dice que cada voto tiene que ser equivalente al uno al otro. O sea, si mi voto vale lo mismo que el voto de mi vecino. Y ahora, donde entra la confusión, y esto es algo que yo no lo voy a resolver, yo creo que eso es algo que los jueces tienen que resolver de la Corte Suprema. Cuando alguien emite un voto por correo, pero ese voto por correo llega después de la fecha de las elecciones o hasta posiblemente lo mandaron después, no se sabe, porque algunos estados no requieren y han cambiado las reglas y no requieren que tiene el sello de la fecha. Es igual el validez de ese voto con una persona, digamos, que no ha podido votar por correo o no ha podido emitir su voto por persona por cualquier circunstancia. Lo estás tratando equivalente el voto. Todos los americanos han tenido el derecho a votar. Esa es una pregunta constitucional. Esa es la pregunta que se está tratando de resolver en la Corte Suprema. Eso es un tema para los abogados constitucionalistas y hay constitucionalistas en el grupo. Sería muy bueno saber su opinión. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos y Bolivia, pero sin embargo yo creo que todos tienen un poco de análisis en esto. Todos son temas que se van a resolver y lo que yo he pedido a muchos de mis amigos es tengan paciencia. Esto se va a resolver. O sea, tengan paciencia. El proceso se va a dar. Si hay algo que nosotros disfrutamos en Estados Unidos es de esto, es de tener confianza en la institucionalidad, tener confianza en el proceso y el Estado de Derecho y saber al final el que declara ganador, por que sea por corte o por ser por el colegio electoral, va a ser certificado y vamos a ir al próximo capítulo.
Pero lo que me preocupa a mí en este momento es la polarización. Porque, bueno, el embajador y, bueno, el profesor Guimard creo que lo sabe bien. Antes podíamos tener esta conversación muy plenamente en un grupo así, podíamos hablar, a mí me gusta este candidato, a ti te gusta eso, hacemos los debates. Y antes, el día de las elecciones, cada uno hace su argumento porque uno es mejor que otro, se resuelve y vamos al próximo capítulo. Ahora es prácticamente imposible tener esa conversación. Es muy difícil tener esa conversación. Si uno respalda a un candidato o tiene cierto argumento, el otro lado completamente lo descalifica. Dice, no, eso es completamente incorrecto, eres un exagerado, eres un traidor, o lo que sea. Hay una polarización muy grande. Y yo pienso en esto, yo voy a entrar ahora un poco a lo que el embajador habló de mi especialidad. Mi especialidad en realidad no es política, mi especialidad es el campo de seguridad internacional. Yo creo que al final del día, los que están ganando en esta situación son los adversarios de Estados Unidos. Los adversarios de Estados Unidos están aprovechando este momento que estamos muy distraídos, demasiado distraídos, tanto como políticos y tanto como gobierno, que hay muchas cosas pasando en el mundo. O sea, lo que está pasando en Asia Central, de Nagorno-Karabaj y Armenia y Azerbaiyán es muy serio. Lo que está pasando, bueno, en Sudamérica, en propio Bolivia, en Venezuela, en otras partes, en Perú, es muy serio. Lo que está pasando en este momento en Marruecos, no sé si vieron las noticias, pero el Frente Polisario acaba de declarar guerra a Marruecos. Es un conflicto por el desierto del Sahara del Occidente, un conflicto viejo, pero parece que todos los conflictos se están calentando al mismo tiempo, mientras Estados Unidos, que muchas veces es el garantor del paz del mundo, está enfocado en un proceso interno. Entonces, eso yo creo que vio más bien, como dije antes, yo decidí apagar la prensa, mi televisión y las redes porque tengo que enfocar en algo que realmente es mi enfoque, que es el campo internacional y me estoy muy preocupado por eso. Estoy muy preocupado por eso porque las cosas se están moviendo muy rápido y que sea presidente electo Joe Biden en enero, que sea presidente o que sea presidente Donald Trump como segundo mandato, van a tener que enfrentar un mundo muy diferente a lo que era hace 4 años atrás. El mundo es mucho más polarizado, el mundo es mucho más conflictivo. Hay más de 70 millones, déjame corregirme, hay más de 70 millones de refugiados hoy en día en el mundo, según las cifras de las Naciones Unidas, representando que hay algo mal, que no hay una guerra convencional declarada a nivel mundial, pero hay pequeñas guerras pasando en todo el día por todo el mundo. Y eso nos está poniendo un nivel de destabilización a nivel global, conjunto con el aspecto de que hay más y más desafíos a lo que es un Estado soberano. Entonces yo creo que todo esto está en juego. Obviamente Estados Unidos tiene que arreglar esta situación y tenemos que salir adelante, porque yo creo que no depende no solo de Estados Unidos, o sea, depende de toda la comunidad internacional y nuestro rol ahí. Termino con esto. Yo creo que para muchos este proceso a mí ha sido muy estresante. Creo que todavía lo es, hay mucha angustia, pero al final del día, cuando se certifica, yo creo que es muy importante y creo que el mensaje que dejo con todos es que sea el ganador certificado por estados o por cortes. Yo creo que es importante que tenemos que empezar a ver cuál es nuestro común. Y tenemos un común. Los bolivianos tenemos un común, los americanos, los brasileños, los venezolanos, quien sea, tenemos un común. Y es que el orden internacional basado en la libertad, basado en la paz de Westfalia, basado en el concepto de Estado soberano, vale la pena defender. Hay gente que obviamente no cree eso y tiene todo su derecho de cuestionarlo, porque a veces hay que también autocrítica, pero que el mundo que se ha desarrollado por más de siglos es un mundo que a pesar de todos los conflictos ha mejorado la humanidad por mucha gente, ha sacado a gente de pobreza, ha podido mejorar las clases medias en muchos aspectos y sacado personas de la pobreza. Yo creo que es muy importante mantener esta perspectiva optimista, porque a pesar de que hay mucho para estar pesimista, la futuro está escrito por nosotros. Entonces yo le dejo con eso y
a lo mejor cuando tenemos la discusión entró un poco más, pero gracias de nuevo por la atención.